siempre está la creencia de que todo es el proceso de un protocolo de familia. Ayer les decía que no necesariamente sea así, y apareció Celeste en la clase para dar, digamos, para explicarlo claramente, ¿no? Si bien puede haber un protocolo, perfectamente, pero también puede no haberlo, y se pueden instaurar herramientas de distintos lugares de la empresa para generar una planificación, ¿no? Eh, si el problema que tenemos es la igualdad laboral de los miembros de la familia, de recursos humanos podemos hacer un montón de cosas, como nos mostró Celeste ayer, para generarlo. Aunque, naturalmente, cuando uno inicia un proceso de planificación, suele precipitar la cuestión en un protocolo, ¿sí? Este proceso, digamos, cuando viene una familia, digamos, por alguna razón para eh, a encarar este procedimiento, digamos, se sigue una serie de pasos, cada uno tendrá sus diversas formas de trabajar, digamos, eh, pero hay que seguir una serie de pasos para, primero, detectar, organizar, ejecutar y poner en práctica, ¿sí? Yo acá, digamos, tomando los ámbitos de autonomía que les decía que era importante que quede claro desde ayer, yo hice un cuadrito de guía. Yo, a ver, la presentación después se las paso, no tengo ningún problema. Por ahí están mis teléfonos, mis mails, se las paso libremente, no hay ningún problema, y creo que este cuadro les puede servir. Este cuadro de doble entrada significa, digamos, qué se puede hacer con los 4 ámbitos de autonomía, qué acciones podemos hacer, con qué objetivos y cuál es el producto final, ¿sí? Yo les voy a explicar rápidamente este cuadro para que tengan la noción, digamos, ¿no? Entonces partimos de la familia. La realidad original de la empresa familiar es esta comunidad de personas vinculadas por la sangre o por el afecto, digamos, que tienen eh, por objetivo la felicidad, ¿no? Ese es el punto de arranque. La familia dentro de la empresa, digamos, ¿cuáles son las acciones pertinentes dentro del seno de la familia? La conversación y el diálogo, ¿no? En el ámbito de la propiedad, en cambio, ¿cuál es la acción pertinente para organizar la propiedad dentro de la familia? El planeamiento sucesorio, el planeamiento patrimonial, decir, bueno, a ver, ¿cómo está organizada esta empresa? En acciones, bueno, ¿cómo hacemos que estas acciones traspasen a la próxima generación? ¿Qué problemas tenemos? ¿Tenemos familiares políticos? ¿Cómo hacemos para que la nueva generación tenga las acciones, pero el fundador siga conservando el manejo de la empresa por un tiempo? Etcétera, etcétera. ¿Qué se busca, digamos, en el ámbito de la propiedad? Se busca, con herramientas ahí sí legales, tratar de que la organización perdure en el tiempo a través de una planificación ordenada y de los instrumentos legales necesarios para que la propiedad tenga las menores contingencias posibles en el traspaso, ¿sí? En el ámbito de la dirección, ¿cuáles son las acciones pertinentes del ámbito de la dirección? Recuerden, ayer piensen en un directorio de una empresa, aquel ámbito de la empresa donde se toman las decisiones estratégicas y las decisiones claves, ¿sí? ¿Cuál es la acción pertinente más propia en la planificación para el ámbito de la dirección? Es lograr una dirección profesionalizada. Esto quiere decir un directorio verdadero, no el directorio que a veces figura en el estatuto social y que nadie se transforma en actas que se hacen automáticamente en el estudio del contador y que no hay reuniones de directorio, no. Verdaderamente el ámbito de la acción, el ámbito propio, la acción propia de una buena planificación directiva es generar un directorio, no desde el punto de vista legal que exista, sino lograr que la empresa, la familia tenga la práctica de reunirse, tenga esa gimnasia de generar este espacio de dirección. Y ahí ahí les hago un comentario, a mí me resulta muy útil. Es un problema muy común en las empresas familiares que el fundador, digamos, no quiere trasladar el mando. Hay que hacer el traspaso generacional y eso es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, como les decía ayer, es inimaginable que el fundador venga un día y diga, toma las llaves, maneja vos, ¿no? El fundador es una persona con mucha personalidad siempre, con mucho mérito, es un creador, es un genio, entonces eh, es difícil, digamos, que pase esto, que un día, bueno, Tomás le entrega a su hijo la directiva y la llave, ¿no? Es un trabajo que genera, digamos, un trabajo de ablande, de convencimiento, de paulatino. El directorio es una muy buena herramienta para lograr el traspaso generacional, para generar esa gimnasia donde aquel fundador, que es quien toma todas las decisiones, pueda sentarse con su hijo y empezar a compartir el mando. Este tip de tiro. A veces desarrollar un directorio, lograr que se reúnan, darle esa gimnasia,
es un hábito para empezar a preparar el cambio de la sucesión. Les tiro ese dato que a mí me parece muy útil. Seguimos, el ámbito de la ejecución. ¿Cuál es la acción pertinente, la acción más inteligente para el ámbito de la ejecución? El desarrollo organizacional. Ayer también un poco Celeste comentaba esto, decir, bueno, somos familiares, somos dueños, pero también poder tener la claridad de que el dueño es el gerente de tal sector y que probablemente en la parte administrativa esté al mando de una persona que no sea dueña de la empresa, pero tenga mayor autoridad que él, ¿no? Es decir, organigrama. Y cuando digo organigrama, es muy importante que ese organigrama esté alineado con la estrategia de la empresa, ¿sí? Entonces, todo lo que hace el desarrollo organizacional es el ámbito propio del ámbito de la ejecución, ¿sí? Bueno, yendo al cuadro de cuáles son los objetivos en la familia, digamos, la planificación de la empresa familiar en el ámbito de autonomía de la familia es lograr el entendimiento y la concordia, ¿sí? Que es la base de toda la empresa familiar, que la familia esté en paz. El objetivo de planificar la propiedad es la subsistencia futura, como decíamos. El objetivo de la dirección, o del ámbito de la dirección, es la estrategia competitiva. Acá suele pasar mucho que se confunde dirección con ejecución. El director es el que fija las líneas fundamentales de la estrategia, y la gerencia y la ejecución es la que ejecutan y llevan adelante esas cuestiones. A veces suele mezclarse más en las empresas familiares donde hay un gerente general que también de pronto va a pagar las cuentas o va a liquidar sueldos. Y acá vamos a la parte, digamos, a la parte más concreta. ¿Cuál es el producto final de una buena planificación dentro de cada uno de estos ámbitos? ¿Sí? En la familia, el producto final por excelencia para la planificación, digamos, de la familia dentro de la empresa familiar es el protocolo familiar, ¿sí? Que después ya hablaremos del protocolo. Es un acuerdo entre muchas personas que integran la familia e incluso terceros para poner en orden la convivencia de la familia, establecer las directrices y sentar las bases fundamentales de permanencia de la empresa y de futura subsistencia, ¿sí? En el ámbito de la propiedad, como ayer veíamos cuando los hijos reciben acciones, ¿no? El ámbito de la propiedad acá está marcado por las acciones, ¿no? Por tener el papel de la empresa o por tener los bienes, ¿sí? El producto final de una buena organización del ámbito de la propiedad puede ser un testamento, un instrumento legal u otro instrumento legal como, por ejemplo, actas de escrituras de donación, estatutos sociales. En los estatutos se pueden regular, en los estatutos de las sociedades se pueden regular ciertas cuestiones que son muy importantes para la previdencia de la propiedad, como por ejemplo, ¿qué pasa si un accionista decide vender sus acciones? ¿Hay preferencia de hermanos para comprarlas antes que un tercero? ¿A qué precio se venden las acciones? Etcétera, etcétera. En el ámbito de la dirección, también el producto final, digamos, de una buena organización puede ser establecer buenos reglamentos directoriales, prever cláusulas en los estatutos de cómo se integra el directorio, por ejemplo. Ahí se puede meter toda la parte, se puede incluso poner, digamos, bajo qué condiciones puede alguien integrar el directorio, qué remuneraciones tiene el director, etcétera, etcétera. Eso, como decía, se materializa en reglamentos directoriales o en cláusulas estatutarias, ¿sí? O incluso en acuerdos de accionistas, que son contratos que firman los accionistas entre sí para fijar políticas respecto a futuras cuestiones de la sociedad, ¿sí? Bueno, en el ámbito de la ejecución, el, el producto por excelencia es el organigrama, ¿sí? Y acá, bueno, un poco ver las instituciones que están relacionadas con cada uno de estos ámbitos, ¿no? Dejo consejo de familia para el final porque es la menos conocida. En el ámbito de la ejecución, ahí llegó Celeste. En el ámbito de la ejecución, el comité ejecutivo, donde se reúnen todos los gerentes principales, es el ámbito natural donde se dirimen todas las cuestiones de ejecución. En la dirección ya lo vimos, el directorio. En materia de propiedad, la asamblea de accionistas, que es donde todos deciden las cuestiones fundamentales que hacen a la propiedad, como ser el reparto de dividendos, la capitalización, la constitución de reservas, etc. Y esta que por ahí no es tan conocida, es el Consejo de Familia, que no es una institución a diferencia de las otras asambleas y directorios, que son instituciones que están creadas en la ley, están previstas en la ley de sociedades. El Consejo de Familia es una institución, digamos, creada por la costumbre o por aquellos que más estudiaron las cuestiones de organización de las empresas familiares.
Y básicamente el Consejo de Familia es una reunión de los miembros familiares que participan de la empresa, donde se conversan cuestiones relacionadas con la familia dentro de la empresa. Es decir, el Consejo de Familia no se va a decidir si se invierte en esto o en lo otro, si la estrategia va a ser esta o aquella, o si cuál es el mejor organigrama. No, el Consejo de Familia son reuniones, puede pautarse en forma de reuniones periódicas donde la familia se sienta a conversar sobre el destino de la empresa, el futuro de la empresa, donde se pueden establecer, puede ser un ámbito para que se eduquen los futuros integrantes de la empresa familiar, un ámbito que dé apoyo a la familia, como por ejemplo constituir fondos para algún familiar de la empresa que pueda estar pasando una necesidad. A mí otro tip que me parece muy bueno, eh, seguramente ustedes lo han vivido, pasa mucho con las empresas familiares, la parte de la familia que está involucrada en la familia está tan metida dentro y conoce tanto de todo que da por sentado muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, familia donde solo donde los parientes políticos no participan, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden estar, la empresa puede estar pasando una gran crisis, digamos, ¿no? Que requiere mucha demanda de los recursos humanos de la empresa, que requiere mucha demanda de los hijos que se involucran en la empresa con los padres, ¿m? Y eso puede generar roces, digamos, en el ámbito familiar, ¿no? Naturalmente, y es totalmente entendible. Entonces, a mí me parece que en el Consejo de Familia se pueden conversar estas cosas, es decir, se siente el fundador con hijos e hijas o quien sean y políticos al lado, contarles qué es lo que está pasando en la empresa, cómo necesitamos su apoyo, cómo nos está yendo, ¿no? Porque también blanquear un poco cómo está la situación, lo económico también ayuda, digamos. E invitar a esas personas de la familia que no integran la empresa, que no integran la sociedad, que no integran el organigrama, sentarlos periódicamente es una forma de traerlos, una forma de empatizar, una forma de que compartan el destino común, porque nunca hay que olvidar que el pariente político es aquella persona que puede estar educando a la tercera generación de la empresa familiar. Ustedes pueden decir, no, no me interesa nada lo que piense el marido de mi hermana, por ejemplo. Pero el marido de mi hermana es quien está formando, está educando a mis sobrinos, que son las personas que, digamos, que van a tener una imagen de la empresa a partir de lo que escuchan de sus padres o de esta persona. Eh, entonces, es importante, digamos, que sumar a los familiares que no integran la empresa, o no están en la ejecución, en la dirección todo el tiempo, es una forma de sumar y tenerlos cerca y que nos acompañe a tirar a todos para el mismo lado. ¿Sí? Eso también a mí me parece muy importante. Bien. Todo claro hasta ahí, un poco tedioso leer un cuadro y explicarlo, pero la verdad que lo quería repasar para que me parece que después tener este cuadrito para ustedes les puede ayudar un poco, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Todo ok? Bueno, ante el silencio. Bueno, yo les había pasado una pequeña entrada en el blog en mi blog, digamos, que explica muy conceptualmente lo que es un proceso de planificación familiar. No sé si lo habrán leído, no, ahora lo repito. Para mí y en mi visión, digamos, cada cual tendrá la suya, un típico proceso de planificación, digamos, del patrimonio de la empresa familiar arranca, digamos, bueno, primero viene, por supuesto, un fundador o alguien de la empresa con la inquietud, con este propósito de generar una organización legal o lo que fuere, o probablemente una organización legal, o ya la tiene una organización legal, pero decir, bueno, buscar un protocolo o algo que conglomere todo. Y para mí el primer paso, digamos, es entender, más que entender, determinar legalmente qué es la empresa. Tampoco dirá legalmente. Determinar económicamente qué es la empresa familiar, ¿sí? Porque todas las empresas familiares, ustedes lo verán un montón, todas estas empresas de segunda o tercera generación que arrancó con el gran sacrificio de una persona, termina, bueno, generando un activo importante empresarial, pero también empieza a generar activos de renta, o activos ociosos, o activos suntuarios, de como tener una casa de vacaciones en la playa, lo que fuera. Entonces, hay como un universo patrimonial alrededor del fundador que es importante estudiarlo y determinar cuáles son los bienes que integran el punto de vista económico de la empresa familiar y cuáles no. Eso no es algo que se pueda decir a priori ya, ¿no es cierto? A ver, una empresa familiar de campo, probablemente el inmueble donde está su campo principal,
es parte del patrimonio familiar. Ahora, una empresa que se dedica una empresa familiar que se dedica al comercio, que tiene una distribuidora, digamos, no necesariamente el inmueble donde funciona puede ser parte de empresa familiar, probablemente se puede alquilar en otro lugar, no sea parte determinante del activo, ¿no? Entonces es importante ver qué es, qué es desde el punto de vista económico, cuál es la unidad, digamos, económica de esa empresa familiar, ¿sí? Y de ahí separar, decir, bueno, estos son los bienes. Probablemente esta empresa ya esté organizada con una sociedad, pero muchas veces, aunque ustedes no lo crean, hay empresas muy grandes que funcionan todavía bajo, sin figuras societarias, con personas físicas, ¿sí? Entonces, el hecho de separar el patrimonio de la empresa familiar de lo que no es estratégico para la empresa familiar tiene un punto importante que es que ustedes se van a dar cuenta que en una empresa familiar muchas veces hay una parte de los hijos que están en la empresa y otros que no les interesa. Hay una parte de los hijos que quieren quedarse con la empresa y otros quieren quedarse afuera. Bueno, estos, en la planificación sucesoria futura, esto se ve mucho, esos bienes que son suntuarios, valiosos para que lo integran, pueden ser elementos compensadores para aquellos hijos que no quieran formar parte de la empresa familiar a futuro, compensarlo con bienes y mantener la empresa familiar dentro de los que quieran quedarse, ¿sí? Bien, una vez determinado esto, constituir una sociedad si es que no lo hubiera, o puede pasar que venga una empresa con una sociedad constituida con todo metido ahí, bueno, quizás haya que hacer procesos de decisión. Una vez que está determinado lo legal, armada la estructura, digamos, decir, bueno, hay que empezar a operarla, hay que empezar a trabajar sobre los miembros de la empresa familiar para educarlos para esto, digamos, ¿no? Para esto, educarlos en el sentido de enseñarles el camino de la separación de los ámbitos de autonomía, de familia y empresa y todo este mecanismo, ¿sí? Entonces, el camino natural de eso es el proceso del protocolo, donde el proceso de protocolo parte de una serie de conversaciones, primero con el fundador, qué es lo que se quiere. Acá un punto importante, por lo menos a mi modo de ver, siempre aparece el fundador ahí, ¿no? Como la primera charla que dice, bueno, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto y esto y esto, y que mi hijo se encargue de esto, de esto, de esto. Yo siempre digo que mi cliente no es el fundador, mi cliente es la empresa familiar. Entonces, le aclaro siempre a la persona que paga la factura y que viene a hacer la consulta, decir, listo, esta es su visión, pero yo quiero tener una entrevista con cada uno. Y mi cliente va a ser la empresa familiar, de modo que si yo viera que alguno de sus hijos no acepta este destino que usted, digamos, no se va a planificar así o se reverá, digamos, ¿no? Entonces, es importante también, digamos, que hay una demanda de un fundador, pero también hay otras personas que están integradas en esa empresa familiar, donde muchas veces no nos damos cuenta, pero el fundador tiene una visión que no es compartida con los de abajo. Hay un sueño que es el del fundador, hay un proyecto, y algunas veces este sueño no es compartido abajo, y a veces los hijos siguieron un camino porque, bueno, por apoyar, por seguir, pero llega un punto donde... Entonces está bueno también en este proceso de conocimiento validar eso, escuchar, digamos, a ver qué es lo que pasa ahí abajo, ¿no? Porque ahí vuelvo a lo de ayer, un protocolo hecho a fuerza de voluntarismo o por la decisión de un padre no va a durar nada. No va a durar nada, no se va a generar algo sustentable de ahí, ¿sí? Bien, este proceso donde el protocolo se va trabajando tema por tema, viendo qué quiere la familia, hay un montón de temas del protocolo, ya les voy a comentar, pues se trabaja tema por tema, se va puliendo hasta que lograr la adhesión y la firma final. Y después ahí, hablando de esos protocolos que quedan en el cajón, si el protocolo no se pone en práctica, queda en el cajón, como acabo de decir. ¿Y cómo se pone en práctica? ¿Cómo se vive? Ayer Celeste nos daba el ejemplo de que ella como gerente de recursos humanos fue encomendada, empoderada, fue apoyada por la directiva para ejecutar estas herramientas, ¿no? Bueno, el protocolo se ejecuta a través de, digamos, de los distintos actores de la empresa, recursos humanos, finanzas, todos, digamos, todos van detrás de ese objetivo. Pero principalmente la forma, digamos, de poner en práctica esto es el gobierno corporativo. Es decir, el gobierno corporativo se llama hacer uso, primero tener a disposición, crearlos, los organismos propios, los órganos propios de dirección de la empresa, que son el directorio, como es el Consejo de Familia, la Asamblea de Accionistas, darle a esto una formalidad, una organicidad, una regularidad, de modo que
salir de ese esquema típico de la empresa de familia, que las reuniones de accionistas son firmar un acta y nada más, y el directorio es firmar un acta nada más, o hay 3 directores de asiento. La creación y el uso efectivo y profesional de estos órganos es lo que termina de profesionalizar la empresa, ¿no? y favorecer que fluya el protocolo, que fluyan las políticas de sustentabilidad, y etcétera, ¿sí? Bien, de ahora en más, creo que de ustedes hay bastantes abogados. No es mi intención, ninguna intención, dar una clase estricta de derecho, ni ponernos a debatir de derecho, sino simplemente, en este momento lo que yo quería marcar son algunas herramientas y su utilidad. Después está el Código Civil, acá que lo tengo en mi mano. Pueden tomar un Código Civil y repasarlas. En la web hay un montón de cosas publicadas. El que le interese la parte legal, me parece el doctor Fabián Dugas tiene muchas cosas publicadas en su página web, artículos breves, sencillos, de empresas familiares muy buenos, así que pueden bucear ahí un montón de lugares. Así que yo simplemente, como ayer les decía, quiero que de acá se lleven 2 ideas, que hay familia, empresa y el solapamiento y los ámbitos de autonomía. Hoy quisiera que se lleven pequeñas cositas de qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista legal para organizar la empresa familiar, ¿sí? Y básicamente contarles, para aquellos que no son abogados, que en el 2015 hubo una reforma del Código Civil que tuvo sus idas y vueltas, pero en esta reforma, si bien Argentina a ver, casi ningún país, no existe una ley de empresas familiares, un estatuto de empresas familiares, un código de empresas familiares, ¿no? Nosotros en Argentina tampoco lo tenemos, no tenemos ni un capítulo del Código Civil que diga empresas familiares, pero tomando del derecho sucesorio, del derecho de contratos, de varias partes del Código Civil, se puede hacer un combo bastante interesante para tocar los puntos que tenemos que tocar en las empresas familiares, ¿sí? Les cuento básica y rápidamente, qué incorporó el Código Civil argentino en 2015 que nos puede servir a nosotros, ¿sí? 1, el Pacto sobre Herencia Futura y Protocolo Familiar. Después, en la próxima pantalla, va a estar transcrito el artículo y todo eso. Esta es una de las reformas más trascendentes que tienen en el tema de familia porque, a ver, regula la posibilidad de que los herederos hagan un pacto sobre la futura herencia que van a recibir del padre, siempre y cuando esta herencia sea una comunidad de acciones, una empresa en marcha, etcétera. Ya lo van a ver. Es decir, o les aclaro, desde el punto de vista ético, el Código Civil tradicional, el Código de Vélez-Sarsfield, prohibía los pactos sobre herencia futura, lo consideraba antiético. ¿Cómo puedo estar yo haciendo un contrato sobre la herencia que voy a recibir una persona que todavía está viva, digamos? El Código no quería eso, ¿no? Sin embargo, acá no es que permite los pactos sobre herencia futura, el artículo arranca diciendo siguen prohibidos, pero establece una excepción para cuando se transforma un patrimonio en una empresa en marcha, permite hacer pactos de herencia futura entre herederos y aún, o sea, no siendo parte del padre. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que yo y mis hermanos podríamos ponernos de acuerdo de que, a ver, ejemplo típico, el padre quiere una cosa para la empresa, está encaprichado con que quiere que la cosa sea así, quiere que esta empresa se parte en 2 partes, esta la agarre Juan, esta la agarre Pedro, listo, no hay forma de convencerlo, el tipo está cerrado. Bueno, los hijos pueden firmar un acuerdo diciendo que una vez que se produzca la muerte del padre y se tramiten las acciones, se van a, digamos, distribuir de la siguiente manera, o la empresa se va a organizar de la siguiente manera, o nos comprometemos a no partir la empresa en 3 y mantenerla unida, en fin, le da un ámbito de, digamos, de participación a los hijos autónomamente. También se puede hacer, por supuesto, que también tiene valor si participa el fundador, ¿no? La posibilidad de hacer un acuerdo que digan, cuando yo me vaya, y le da tranquilidad a él, también cuando yo me vaya vamos a hacer esto. Y entonces estos 3 campos que son estratégicos, se comprometen todos a no separarlos, a mantenerlos dentro de la unidad de negocios. Y dentro de este pacto de herencia futura también podría considerarse que está incluido, digamos, de algún modo esta posibilidad de pactar sobre el futuro de la empresa le daría legalidad a los protocolos de familia. ¿Por qué? Porque los protocolos de familia hoy son contratos que no son contratos que están institucionalizados en una ley ni que tengan validez legal como si fuera un estatuto de una sociedad.
Entonces se dice que a partir de este artículo 1010 estarían validados en el derecho argentino y dentro de esta figura del pacto de herencia futura podría legalizarse la obligatoriedad del protocolo familiar, ¿sí? Régimen de bienes del matrimonio, régimen de comunidad y separación de bienes. Bueno, brevemente. Esto me hace acordar mucho a Susana Jiménez, no sé si hay alguno que sea de otro país, pero cuando Susana Jiménez decía, si Vélez Sarsfield estuviera vivo, me daría la razón a mí, decía ella, ¿no? El código de Vélez Sarsfield tenía el régimen de la ganancialidad. Uno se casaba y en el momento que se casaba, todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges pasaban a ser de la masa de la comunidad matrimonial, ¿sí? Susana Jiménez decía esto porque tuvo que pagar una cuantiosa indemnización cuando se concluyó su matrimonio a su marido, que no había hecho nada para ganársela, digamos, ¿no? Parece que alguien le escuchó a Susana Jiménez y el código del 2015 introdujo esto, de decir, uno puede casarse y optar entre el régimen de comunidad que tenemos, el régimen ya conocido del Código Viejo, o puede optar por este nuevo régimen que es el de la separación de bienes. Es decir, nos casamos y los bienes que gane cada uno son de cada uno, no se funden en una comunidad ganancial, ¿sí? Además de eso, no solo que se puede optar por cualquiera de estos dos caminos al casarse, sino que se puede optar posterior del tiempo después del matrimonio, ¿sí? A ver, esto pareciera ser un tema de matrimonios y divorcios, cuestiones así. ¿Qué vinculación tiene con la empresa familiar? Les doy un ejemplo. Esto sirve mucho para las empresas familiares de segunda generación. Aquellas bueno, creadas por un fundador donde participan los hijos, la hacen crecer, prosperar, la empresa es del padre y los hijos se casan. Cualquiera diría, bueno, pero acá no hay ningún problema porque si la empresa es del padre y se le heredó a los hijos, hagamos de cuenta que son una empresa que se parte en dos y el padre le da la mitad de la empresa a un hijo y la mitad a otro. Y están representadas por acciones, ¿sí? Esas acciones legalmente, donadas por el padre a sus hijos, son propias de los hijos. No podían bajo ningún concepto una cónyuge reclamar nada, ¿no? Entonces, bueno, estos dos hijos tienen sus acciones propias. Hagamos de cuenta que estas acciones se las hereda el padre antes de casarse. Es indiscutible que son propias. Entonces, los hijos tienen 50 acciones cada uno, se casan, y en esos 20 años, 30 que están casados, digamos, un día uno decide divorciarse, nos vamos a fijar en los libros sociales y tenemos que esos 50 pesos de acciones hubo en el medio. Aumentos de capital, capitalización de dividendos, hubo reservas, hubo, constitución de aportes irregulares, un montón de figuras societarias que podrían generar que la mujer, por haber sucedido a esas capitalizaciones dentro del matrimonio, la mujer pueda reclamar parte de esas acciones al divorciarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso pasa muchísimo, yo lo he vivido profesionalmente, ¿no? Entonces, un proceso de divorcio de uno de los hijos termina siendo una guerra atómica, que a veces, cuando la pelea de un divorcio se pone muy complicada, por supuesto, desde el punto de vista estratégico, es muy común que la esposa empiece digamos, trate de meter a la sociedad dentro del juicio, decir, traigan los libros, tratar de sacar cautelares. Entonces, desde ese punto de vista, en las segundas generaciones, con el régimen de comunidad de bienes, pasaba eso, ¿sí? Con esto, tenemos la posibilidad de que si un padre tiene una empresa próspera que le ha donado las acciones a los hijos, digamos, sucede mucho que o se establece en el protocolo, o se hace en el momento de casarse, que los hijos se casan con este régimen, ¿sí? Puede ser un poco, hay que manejar con mucha delicadeza esto porque de pronto alguien tiene que explicar al cónyuge del hijo de que tiene que firmar esto, digamos, para evitar problemas futuros, qué sé yo. Hoy hay otra mentalidad y, digamos, la mayoría de los cónyuges jóvenes tienen otra mentalidad sobre la independencia, entonces no hay tanto problema, pero genera cuestiones delicadas. Me ha tocado, no me ha tocado explicarlo a mí, pero hacer estos instrumentos. A ver, yo opino que en la medida que esto genere menos problemas para la empresa familiar, me parece que está buenísimo poder hacerlo y evitar a mí en alguna oportunidad me ha tocado negociar problemas así donde hay como una sensación de extorsión, ¿no? De que por ahí los tres hermanos que no tienen nada que ver con ese problema matrimonial se ven de pronto posibilidades de que la empresa
sufra consecuencias legales o ataques desde juicios. Entonces me parece que esto ayuda mucho. La posibilidad de constituir fondos fiduciarios con exclusiva participación de la familia. Dos palabras de esto. Hay un contrato que se llama fideicomiso que permite que se afecte un patrimonio se afecta un patrimonio de una persona y le dice, y vos con este patrimonio tenés que hacer tal y tal, tal y tal cosa, ¿sí? ¿Qué pasa en las empresas familiares? Es muy común cuando hay hijos menores que una empresa muy próspera o por ahí que requiere un manejo técnico muy específico, el padre quiere prever que en caso de muerte la empresa, digamos, sea bien conducida hasta que pueda tomar los hijos. ¿Qué se hace? Un fideicomiso. Entonces se depositan las acciones de la empresa en este fideicomiso, se nombra un fiduciario, un administrador para que le diga, señor, usted administra estas acciones, vaya a las asambleas y cuando los chicos cumplan 18 años o se reciban de una carrera o lo que fuera, usted le entrega las acciones, ¿sí? El gran problema que había, es una figura interesante, pero el gran problema que había, que la ley no permitía, la ley de algún modo obligaba que venga un tercero de afuera a administrar esas acciones, a ser el fiduciario. ¿Por qué? Porque la ley decía, el fiduciante, el que entrega los bienes, y el fiduciario, el que administra, tienen que ser personas distintas. Bien, el código actual estableció que fiduciante, fiduciario y beneficiario pueden coincidir las personas, con lo cual, a ver, no los quiero meter en demasiado tecnicismo, hoy en día podríamos hacer un fideicomiso para administrar una empresa familiar donde todas las personas de ese fideicomiso sean familiares, no haya que buscar ningún tercero. Esto está bueno porque, a ver, por ahí estas cuestiones son muy íntimas de la familia y el hecho de tener que buscar un tercero y quizás pagarle una suma cuantiosa para que administre era un impedimento para que sean estas cosas. Entonces el código actual dice, a ver, pueden coincidir, puede haber un administrador que sea a la vez beneficiario, pero siempre tiene que evitarse el conflicto de intereses, ¿sí? Otro tema no menor es el arbitraje. El arbitraje es la posibilidad de que dos personas se pongan de acuerdo que en caso de cualquier problema sea solucionado por una tercera persona que tenga las plenas facultades para dictar un acto que es igual a una sentencia, ¿sí? Entonces, me parece muy importante, cuando yo les decía, cuando las empresas familiares llegan a la justicia se destruye muchísimo valor. Por otra parte, las empresas familiares tienen una dinámica y una necesidad en velocidad que dista mucho de ser atendidas por la justicia, que está abarrotada. Muchas veces estas cuestiones de empresas familiares caen en jueces de familia. Y los jueces de familia muchos no tienen una especialización en cuestiones de finanzas propias de las empresas. Entonces, se generan muchas distorsiones, mucha demora en el tiempo, mucho riesgo, mucha contingencia. Entonces, el arbitraje aparece como una figura acá muy interesante para incluso incorporarla en el protocolo y decir, a ver, señores, si acá nos matamos entre todos nosotros, todos nos obligamos a llamar al señor Juan, quien recibirá por escrito la versión de cada uno de nosotros y deberá en 30 días resolver, pudiendo recabar pruebas a tal respecto. La postura y lo que Juan diga será palabra santa. Se termina el problema, no vamos a la justicia, ¿sí? Eso es algo que se hacía, pero que el Código Civil Nuevo lo incorporó dentro del Código Civil, ya digamos, como normativa, al contrato específico de arbitraje. Bueno, después de algunos temitas menores, hoy en día había muy poca libertad para disponer de la fortuna del fundador, digamos, solo el quinto, era la única parte que el fundador puede disponer libremente, lo demás tienen que recibirlo sus ascendientes o descendientes o cónyuges, en fin, depende cómo sea el orden sucesorio. El Código Civil Nuevo aumentó al tercio. Hoy hay mayor margen del fundador para decir, bueno, poder disponer de su fortuna y decir, bueno, a ver, por ahí la libertad de decir, este hijo me acompañó toda la vida, administró la empresa, lo hizo con eficiencia, entonces a él yo le mejoro un poco más, digamos, de su herencia y le doy esto como para premiarlo por su gestión, ¿no? Yo soy de la idea, digamos, yo creo en la absoluta libertad yo no coincido con la filosofía de los códigos de limitar, ¿no? Yo creo que cada persona podría disponer libremente de todo su patrimonio y premiar a quien sea, y me parece que hace mucho más saludable desde el punto de vista económico, ¿no? Me parece, eso ya es un pensamiento filosófico mío, pero creo que hay mucho más estímulo para el crecimiento, saber que uno haga las cosas con su mérito, que sabiendo que, quizás naciendo y sabiendo que yo ya tengo derecho a tal parte de la herencia de una empresa, ¿no? Me parece que los estímulos son diferentes, pero bueno, al margen era mi postura personal. Lo dejamos ahí.
Luego, bueno, acá está la sociedad unipersonal. Esto quedó viejo, porque la sociedad unipersonal se incorporó con el Código Civil nuevo, pero eh, se crearon unos requisitos que nació muerta la sociedad unipersonal. Estaba pensada para atender a emprendimientos, a pequeñas cosas, y le pusieron un requisito de una sindicatura formada por 3 miembros, con lo cual desapareció como posibilidad para las empresas chicas. ¿Sí? Hay sociedades unipersonales hoy, pero por ciertos requisitos que tienen, las usan por empresas más grandes. Por ejemplo, creo que el Banco de Galicia es una unipersonal, por ejemplo. ¿Qué es esto de la sociedad unipersonal? Anteriormente al Código Civil se exigía que, decía, habrá contrato de sociedad cuando 2 o más personas, se exigía 2 socios. ¿Qué pasaba en la práctica? Hay muchísimas empresas que están formadas por una sola persona, entonces hacían sociedades que ponían el 99% en mío y el 1% ponían a mi primo, ¿no? Había como una ficción legal de que eran todas sociedades, pero había muchísimas unipersonales funcionando en la práctica, pero en las leyes estaban prohibidas, ¿no? El código ya recogió esto, lo validó, y digo que quedó viejo porque en 2015, si no me equivoco, con la ley de capital emprendedor, una ley ómnibus que salió para fomentar el emprendedurismo, ahí apareció la SAS. La SAS aparece con esa ley, con un capítulo separado, que es la sociedad anónima simplificada, que surgió como una idea de crear sociedades rápidas para los emprendedores que se hacían en 24 horas, 48 horas. Pero ¿qué pasó? La SAS terminó recogiendo toda una demanda de otro tipo de gente que quería no solo una sociedad simplificada, sino también la posibilidad de hacer sociedades unipersonales. Entonces hoy en día, digamos que la SAS tomó mucha mayor relevancia que la unipersonal en estas cuestiones, ¿sí? Por último, el régimen de indivisión. Hoy en día el código permite también de que las herencias se mantengan, sobre todo las herencias que refieren a patrimonios accionarios, a empresas en marcha, de que poder establecer que se mantengan indivisos por un plazo de 10 años renovables, ¿sí? Incluso le da un derecho, es muy interesante, aparece un derecho del cónyuge sobreviviente, que tiene derecho que si él hubiera contribuido a la creación de un establecimiento, una empresa, muere el fundador y los hijos quieren, por ejemplo, los hijos quieren partir la empresa, desguazarla, hay un derecho del cónyuge que ayudó a constituir esa empresa a decir, no, tengo derecho a que se mantenga indivisa por 10 años. Bien. ¿Vamos bien? ¿Todos bien? Bueno. Ruth, ¿todo bien? Perfecto. ¿Cómo está Ruth? ¿Bien? Bien. El protocolo. A ver, un momento por acá. Ahí está. Bueno, el protocolo, como les contaba ayer, yo no soy un fanático de las definiciones, entonces, digamos que el protocolo es un acuerdo entre personas que integran la familia y también entre terceros, con el ánimo de regular todas las cuestiones, regular estas cuestiones que hacen a la empresa y a la familia para lograr una supervivencia sana, ¿sí? Es un instrumento al servicio de evitar el solapamiento del protocolo, ¿sí? El protocolo es un documento que digamos que tiene, donde las familias plasman todas las cuestiones que les gustaría eh, plasmar para el futuro, para la posteridad de la empresa, ¿sí? Y contiene cuestiones, desde cuestiones llamamos constitucionales o cuestiones filosóficas, como cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra filosofía, cuáles son nuestros valores, hasta cuestiones totalmente operativas o prácticas, donde decimos, bueno, si en esta empresa familiar, ¿qué pasa si se muere un accionista o quiere vender sus acciones? ¿Puede venderla? No. Deberá primero ofrecerla a sus hermanos. Si sus hermanos no la quieren, le deberá ofrecer a sus primos. Si sus primos no quieren, recién ofrecerla a terceros. Y si aparece un tercero, y si el tercero quiere comprarla y ofrece 100 pesos, hay un derecho que cualquier otro de la familia la compre con preferencia por 100 pesos, por ejemplo. O cuestiones mucho más operativas ahora. A ver, el auto dado por la empresa a un miembro familiar será utilizado para el desempeño de las funciones laborales y la recreación en fin de semana, pero no para viajes largos. O políticas de adelanto de sueldo, o los miembros familiares podrán sacar a cuenta de dividendos esta suma hasta tal monto, siempre y cuando sea para subvenir gastos de formación, capacitación o salud.
etcétera. Poco, recordemos ayer, escuchen esto que estamos diciendo y recuerden ayer Nazario Cue, ¿no? ¿Cuánto hubiéramos ahorrado si en el protocolo tuviéramos cláusulas como esta, cláusulas de acceso de los familiares a la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Estos protocolos por ahí lo que evitan es el problema personal, porque ya no importa si es Quique o si es Pepe. Esto es una filosofía, esto es una regla, esto para todos igual. Bien, volviendo un poquito a las leyes. Esto, a ver, si ven el mouse acá, esto es lo que existe, a ver, perdón. Esto es lo que existe hoy en el código, ¿sí? El artículo 1010, herencia futura, ¿se acuerdan que habíamos hablado del pacto de herencia futura? Y recuerden que les decía, el código sigue prohibiendo el pacto de herencia futura. No puede ser objeto de contrato ni tampoco... O sea, parte con ratificando filosóficamente que no se puede especular con la herencia futura, pero, y acá es donde mete la cuestión de lo que nos interesa a nosotros. Sin embargo, dice, los pactos relativos a una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria, estos pactos son válidos, sean no parte del futuro causante. Esto es lo que le decía recién el pacto de herencia futura. Esto es lo que lo mete acá y específicamente para la empresa familiar, ¿sí? Ahora bien, muchos dicen, a ver, esto solo regula el pacto de herencia futura. Esto no equivale al protocolo. Esto simplemente es la posibilidad de establecer cómo conservar una empresa futura, pero no sobre cualquier tema, digamos, ¿no? Para mí la fórmula que usa el segundo párrafo es tan amplia que para mí perfectamente podría entrar un protocolo ahí. Lo cierto que para zanjar las dudas se presentó hace 2 o 3 años, ya se debe haber caído el proyecto, pero en un proyecto ómnibus del 2018, entró a fin de año, se ingresó para corregir defectos del código, apareció esto. Para que no queden dudas, propusieron meter un artículo 1010 bis, donde específicamente se regula el protocolo. El protocolo es un acuerdo de voluntades o conjuntos de acuerdos que los titulares, en 1010 bis, en 1010 ter y el quater. O sea, eso lo pueden ver en Google, está el proyecto, no está aprobado. Interesante, el protocolo puede incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios, establecer compensación, lo que decíamos recién, ¿no? Aquellos hermanos que no quieran formar parte de la empresa, bueno, ¿cómo los compensamos? Y miren qué interesante esta regla de interpretación. Dice, en la interpretación de las causas del protocolo, los jueces privilegiarán el interés, ¿qué dice?, de la continuidad de la explotación productiva familiar. Esto es un principio del derecho comercial que se llama el principio de conservación de la empresa. Siempre los jueces deben propender a que se conserve la empresa en caso de duda. Bien. Bueno, esto la verdad que es bastante relativo, esta lámina que les paso ahí. Siempre preguntan, bueno, ¿quién hace protocolos? ¿Cuándo se hacen? Como decíamos ayer, el protocolo, a ver, nadie viene a buscar un protocolo en épocas de calma, ¿no? Medio que es medio de laboratorio, es supuesto de que, no, estaba de vacaciones, no sabía qué hacer, entonces fui a ver al asesor para que me haga un protocolo familiar, ¿no? Siempre puede estar motivado por distintas circunstancias, a veces, no me acuerdo, creo que Gabriel decía ayer, ¿no? O alguien de ustedes decía, no, la verdad que ya vienen con las papas queman, ¿no? O muchas veces estas cosas se plantean cuando está todo ardiendo en llamas, sí, es verdad. Pero otras veces estos planteos vienen cuando hay una pequeña picazón, cuando, no sé, por ejemplo, se empieza a hablar de profesionalización, la típica, aparecen los hijos que de pronto vienen con no, papá, mirá esta universidad, dan una maestría de negocio, yo quiero hacerla, y vienen con ideas nuevas, con ideas de profesionalización, o mirá este consultor, mirá esto. Entonces esa nueva dinámica mete nuevas fuerzas adentro y bueno, aparecen ideas de expansión, de nuevos negocios. También es un momento también donde salen estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos una madurez, queremos encarar nuevas cosas y podemos llegar a crecer, estemos preparados para esto. Esta es una matriz del libro de Guillermo Perkins, que como les comentaba ayer es un libro entretenido, tiene algunas cosas muy interesantes.
creo bueno, la realidad no es tan simple como para meterla en matrices, pero esta, digamos, es bastante, tiene su sentido, bastante sentido común, y hace un cuadro de doble entrada entre familia y empresa, el tamaño, ¿no? Cuando la familia es chica y la empresa es grande, dice, bueno, perdón, cuando la familia es chica y la empresa es grande, habla de dirección familiar, o sea, asesoramiento externo. Mucho acompañamiento, mucha profesionalización al lado. Ahora, perdón, cuando la familia es grande, la empresa es grande, ahí hay que hacer un protocolo. Porque ya aparecen un montón de intereses, aparecen las generaciones, aparecen unidades de negocio. Entonces, es un momento, digamos, donde ya unir tres generaciones, aunque yo creo que el protocolo siempre en general viene en la segunda, ¿no? Pero es un momento de hacer un protocolo. Otro caso muy interesante también que se les va a dar mucho, o se lo pueden llegar a plantear, es muy común esto. ¿Qué pasa cuando la empresa es chica y la familia es grande? Eso es típico, digamos, ¿no? Y eso es una pregunta que a veces cuando vienen en búsqueda de asesoramiento, es una pregunta muy incómoda que hay que hacerse. A ver, ¿entramos todos acá adentro? A veces vienen buscando un protocolo creyendo que va a salvar esto, y esto no se salva. A ver, esto hay que hacerse, hay que hacer las preguntas incómodas, como les decía ayer, la planificación de empresas familiares tiene que ver con gestión de conversaciones difíciles, ¿no? Entonces, les contaba ayer a mi primer cliente que duró media hora, ¿no? Que, bueno, era muy claro que lo que él tenía que hacer era recortar, no podía tenerlos como gerente, pagándolo como gerente general a sus 4 hijos que no trabajaban. Entonces, bueno, ahí es donde decir, a ver, entramos todos, podemos trabajar todos o podemos vivir todos de esto. Probablemente digan, che, o hacemos una nueva empresa o esta la partimos entre dos y ustedes dos se buscan trabajo afuera. Eh, bien. Acá un poco yendo al tema del protocolo. Le decía recién, bueno, es un documento que puede tener un montón de cosas, pero básicamente, a ver, si quieren ver un protocolo, hay modelos, el de IADEF es el Instituto Argentino del Derecho de la Empresa, Instituto Argentino de las Empresas Familiares, IADEF, ahí en Google, ahí donde publica el doctor Javier Dubois, que les citaba recién, ahí tienen subido un modelo de protocolo y hay montones por ahí, digamos. Como les decía, eh, no es difícil conseguir un protocolo, un modelo de protocolo, lo importante es meter la familia de adentro, lo difícil es meter la familia de adentro, ¿no? Que lo crean y lo hagan carne. Así que, bueno, si buscan un protocolo, básicamente va a tener esta cuestión. Primero, la declaración de valores y principios, que me parece que es muy importante. Yo creo que sobre todo de la tercera generación en adelante, ¿no? La segunda ha trabajado con el fundador, conoce su filosofía, su cultura. Probablemente para la tercera no sea tan evidente, ¿no? Entonces me parece que es muy importante estas declaraciones de principios, cómo se fundó esta empresa, cuáles son los valores, el sacrificio, la eficiencia, lo que fuera, ¿no? Eh, y está demostrado hoy en día, aparte, a ver, lo que hacen las empresas diferentes es el propósito, es la cultura. Ninguna empresa sobrevive por sus sistemas informáticos, por su eficiencia financiera. Puede ser muy importante la eficiencia financiera, pero lo que hay detrás hay una cultura, hay un propósito. ¿Sí? Eh, Siempre digo, a ver, para dar un ejemplo muy burdo, digamos, ¿no? Pero siempre todo el mundo habla de Apple, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan, el teléfono de Apple no es Apple. Está fabricado con componentes incluso de competidores de Samsung, entonces, a ver, ¿es la tecnología lo que diferencia a Apple? No, es todo tercerizado, ¿no? El diseño, bueno, podríamos hablar de que el diseño, ¿no? A ver, Apple es una compañía hiper sana e indestructible por su propósito. Apple es una compañía disruptiva que quiere, digamos, que quiere empoderar gente a través de la tecnología, a ver, disrumpir modelos. Si tuviera que pensar en Apple, dirías romper con todo, ¿no? Entonces, en definitiva, volviendo al tema del protocolo, es la cultura, es aquella visión que tuvo el fundador lo que la va a mantener en el tiempo y está bueno poder reflejarlo, está bueno poder decirlo con palabras. Genera comunidad Apple, tal cual. Está bueno plasmarlo y ponernos de acuerdo. Y el ejercicio de ponernos de acuerdo no es tan. A ver, todos creemos que la cultura, todos tenemos una idea de lo que es la cultura de la empresa y a veces a sentarnos a discutir y a ponerlo en práctica, o cuál es la misión, surgen ahí contrapuntos interesantes, ¿no?
Bueno, el ámbito de aplicación es el segundo punto. Hay un tema legal, ahí el protocolo se aplica, digamos, a próximas generaciones. ¿Mm? Se puede firmar algo que diga esto compromete, bueno, a ver, los contratos no tienen efecto con respecto a terceros, pero bueno, podemos hacer mecanismos para que, un mecanismo para que las próximas generaciones a partir de determinada edad vayan incorporando, o los que quieran incorporarse a la empresa, tengan que suscribir el protocolo e incorporarlo, ¿sí? Lo mismo con los parientes políticos. ¿Qué pasa con los parientes políticos? Digamos que también es sano, y ahí vuelvo a lo de recién. Si uno tiene un consejo de familia o tiene una filosofía de transparencia o de poder un poco trasvasar o poder compartir con aquellos parientes que no forman parte de la empresa familiar, contarles un poco, lograr empatizarlos, lograr traerlos, digamos, muy naturalmente esa persona acompañe todo lo que quieren hacer y diga, ¿saben qué? Firmo lo que sea, no hay problema. Si nosotros nos ponemos la vereda del frente y decimos, no, acá solo primos, solo hermanos y chao, y hacemos una política de puertas cerradas, probablemente generemos, digamos, no digo generemos un roce, una enemistad, pero un desinterés, ¿no? Entonces, vuelvo a aquello que decíamos del Consejo de Familia, ¿no? La orientación estratégica es muy importante eso también, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero yo creo que en cualquier actividad que hacemos tenemos una idea cuando arrancamos y después la realidad nos lleva por donde quiere, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo quiero, hagamos de cuenta que soy chef, no, yo quiero hacer los platos más inolvidables para las personas, para que venga acá y sea una experiencia, y de pronto, bueno, en el restaurante empezaron a pedir papas fritas, milanesas, se empezó a llenar el restaurante, a tener éxito tremendo. Me perdí, bueno, y de pronto un día me doy cuenta que estoy fabricando hamburguesas, ¿no? Mi propósito era otro, mi orientación estratégica, mi fit en el mercado era otro, pero la realidad, el mercado me fue llevando hacia otro lugar y me olvidé, me perdí. Entonces perdimos y terminamos, a mí me pasó personalmente en el momento, digamos, en mi organización, en el estudio, decir, bueno, nosotros apuntamos hacia esto y terminamos por una demanda importante de otra cosa, terminamos corriendo y decir, bueno, a ver, volvamos acá, ¿no? Entonces, por eso la estrategia puede cambiar todo el tiempo. No digo que es malo cambiarla. Lo que es importante es saber que mientras dura, la tengo clara. ¿Mm? Y todos sabemos hacia dónde vamos. Si después sirve o no sirve, la cambiamos, perfecto. Pero no que la realidad nos lleve a cambiar, que nos lleve a la corriente, ¿sí? Bueno, otro tema y muy importante, el ingreso familiar a la empresa. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Cuál es el criterio para entrar? ¿Se puede trabajar en la empresa? A ver, ¿pueden entrar todos? ¿O prima qué pasa si no hay lugar para todos? ¿Permitimos el ingreso de parientes políticos? ¿No permitimos? A ver, de la empresa en general, pero también podemos poner reglas para el directorio. El directorio puede estar formado por los tres miembros mayores de la segunda generación, los tres de la tercera. En fin, podemos establecer un reglamento bastante completo de lo que queremos para la empresa, ¿sí? Todos conocemos casos de esto por ahí cuando uno piensa en empresas familiares piensa en esto, ¿no? La familia por ahí, todos buscando trabajo en la empresa y inventándose trabajo. Bueno, todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Ayer decíamos de cómo la empresa a veces, la familia asalta a la empresa, en el sentido que le quita, la invade. Bueno, acá donde tenemos que volver al equilibrio y decir, bueno, perfecto. Puede trabajar cualquier persona de la familia en la empresa, no es obligación, está bueno ponerlo por escrito, también no es obligación que nadie se sienta obligado, pero si ingresa, tiene que tener o esta capacitación o esta cantidad de años fuera en otra empresa eh, de la competencia o del rubro, o pueda entrar a partir de tantos años, etcétera, etcétera. Todo eso se puede poner en el protocolo. Lo que hablábamos ayer, política de sueldos, honorarios, dividendos. Ahí decimos sueldos porque el sueldo es el estipendio, es lo que gana el empleado o el que está en el ámbito de la ejecución, ¿no es cierto? Honorarios los gana el que es director, en el ámbito de la dirección, y dividendos en la propiedad, el socio, ¿sí? Esto es importante, eh, pasa mucho pasa mucho en empresas familiares que aquellos que integran directores, por ejemplo, pueden tener una remuneración suficiente como para mantener su vida, de modo que están tranquilos, y aquellos miembros de la familia que no integran el directorio, que tienen que cobrar y que pretenden vivir del dividendo, sucede a veces, y sobre todo en conflictos fuertes familiares, cuando hay pelea de bandos, creo que se arma una estructura en la cual los directores cobran un honorario jugoso y evita repartir dividendos, ¿no? Entonces hay como
se empiezan a dar disparidades, ¿no? Entonces, decir, bueno, a ver, ¿repartimos dividendos o no repartimos? Es muy común en las empresas familiares con un sistema financiero. Bueno, ya Regina Martínez, una excelente expositora que viene la semana que viene, les va a hablar en profundidad del sistema financiero, pero en términos generales, así, en términos básicos. Todos saben que el sistema financiero de Argentina, digamos, no permite que las empresas se financian con sus dividendos. La empresa familiar, además por su filosofía de emprendedurismo, todo, los dividendos, a veces, los dividendos muchas veces son contables, nada más, no están, pero cuando están se ingresan porque el sistema financiero no está financiando generalmente, no es fácil hacer el sistema financiero para financiar, entonces el dividendo naturalmente se usa para construir reservas, capitalizar, para invertir, etc. Entonces es muy común de que no se cobre, que los propietarios no perciban dinero por ser propietarios de la empresa. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hay que balancearlas, decir, bueno, ¿cuándo se reparten dividendos? O decir, bueno, a ver, por ejemplo, tenemos dos hermanos que no son directores, bueno, establezcamos una política de, la prioridad del dividendo será invertirlo, pero habrá un monto de tanta cantidad de plata por año mínimo que sí se repartirá, previendo a estas dos personas que no participan en el directorio, no tienen cómo vivir, pongamos, ¿no? En fin, se puede hacer lo que quieran ahí, pero y siempre la idea es tratar de balancear los derechos económicos de los integrantes de la empresa familiar, ¿sí? A un punto de equilibrio de no desfinanciar la empresa, ¿sí? Porque el día que se acaba la empresa se acaba para todos y se acaba, y ya directamente ninguno puede vivir de la empresa. Otro tema, bueno, esto también es interesante, las ayudas económicas o becas, puede haber becas, digamos, puede haber reservas constituidas para financiar estudios de miembros de empresa familiar o dificultades económicas. Cualquiera de nosotros podemos llegar a tener un problema complejo de salud donde los flujos de fondos con los que vivimos habitualmente no nos alcanzan. No sé, un trasplante, por ahí tener estos fondos para contingencia también se pueden establecer, digamos, afectar tanto por ciento de la rentabilidad, constituir un fondo para, etcétera, ¿sí? Bueno, otro tema importante, las normas para el directorio, el consejo de familia o la gerencia. Es decir, a ver, reglamentar el directorio, quién lo integran, qué características tienen que tener, cuándo sesiona, cuántos miembros tiene, de qué ramas son, qué honorarios percibe va a percibir un director, hasta con qué tope. El consejo de familia, quién va a ir al consejo de familia, un representante de cada rama o lo que fuere, qué temas se van a tratar. Etcétera, etcétera. Y este es muy importante, el retiro del fundador, el proceso de sustitución, ahí tiene un montón de cosas asociadas. Ahí, a ver, primero, a ver, desde lo estratégico y directivo, decir, bueno, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Cómo se hace el proceso de, bueno, se va a constituir un directorio donde los hijos lo van a integrar y van a empezar a absorber cosas al paso de determinado tiempo? Entre los hijos, entre ellos elegirán un director general rotativo que durará 4 años, o un director de esta rama de la familia, de esta otra, de esta otra. Planear la sucesión. ¿Qué pasa? O si no, cómo se va a elegir a futuro, digamos, el líder, cómo se va a elegir el líder, con qué características, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero uno de los grandes temas de la planificación familiar es, como les decía recién, cómo lograr paulatinamente que el fundador suelte la rienda y distribuya para abajo, ¿sí? A ver. Perdón. Uy, se me cortó. Otro tema que no estaba en la slide es muy importante el tema de las acciones, la parte de propiedad, ¿no? Es decir, bueno, sobre todo en empresas jóvenes. Somos 3 hermanos, tenemos una empresa marchando, y decir, bueno, de pronto se muere uno de los hermanos, y decimos, che, se muere, pero resulta que una hermana se muere, y la hermana está casada con un tipo que no vale mucho la pena, y que se va a quedar. A mí no me interesa tenerlo. Yo quería ser socio de mi hermana, se murió mi hermana. No quiero ser socio de su marido, ni de sus hijos tampoco. Entonces, prever, digamos, todos esos casos, decir, bueno, en caso de fallecimiento, establecer una causa por la cual se compra o se paguen esas acciones, ¿sí? Incluso constituir seguros. Una herramienta interesante es la constitución de seguros. Es decir, bueno, somos 3 hermanos, ¿qué pasa si se muere uno? Se muere uno, bueno, a mí me encanta. Entre los otros le compremos a la viuda de las tenencias accionarias, pero
pero pará, si somos todos, estamos lomeando acá y de pronto hay que poner 100 millones de pesos para comprar la parte y somos todos laburantes, acá estamos todos tratando de crecer una empresa, no tenemos dividendos, ¿qué hacemos? Es decir, bueno, una herramienta interesante para eso es los seguros recíprocos, seguros cruzados, donde entre todos se contrata un seguro para que en caso de muerte, si me muero yo, digamos, ustedes cobran una plata, que con esa plata pagan mi participación a la viuda. Son seguros cruzados entre las partes que tienden a generar un capital para que en caso de muerte tengamos un dinero para poder comprar la parte del otro, ¿sí? Todas estas cláusulas de propiedad son muy importantes. A ver, si alguien decide irse, ¿a cuánto se evalúa la participación? Y ahí tenemos, bueno, ayer lo veíamos un poco con el caso Cue, ¿no? Tema de evaluación no está solucionado en la ley de sociedades, solo lo regula para casos de receso. Y bueno, cualquiera sabrá, digamos, que una evaluación de libros o de valor patrimonial muchas veces no tiene nada que ver con la realidad del valor de una empresa, ¿no? ¿Qué mecanismo usamos para evaluar la participación cuando un hermano se va, cuando se quiere ir? Usamos el valor patrimonial neto, usamos flujo de fondos descontados, el sistema de múltiplos, en fin. Estas cuestiones de la propiedad también son muy importantes regular, sea en el protocolo o en los estatutos, digamos, tener previsto eso, estos imprevistos, ¿sí? Bien, bueno, hasta ahí llegamos un poco con el protocolo, su estructura, y quería dejar, ahora sí quisiera dejar abierto un poco a ustedes. Vuelvo acá. Quería dejar como ayer abierto un poco el micrófono para que quiera hablar y compartir algo. ¿Qué opinan de lo visto? ¿Alguno vio un protocolo? ¿Compartió? ¿Tiene una experiencia de alguna familia amiga o algo que tengan un protocolo? ¿Cómo le fue? Aparte de Celeste, que ya nos contó ayer su experiencia. ¿Alguien más estuvo? Yo en lo personal, por ejemplo, conozco un montón de familias que lo hicieron y lo tienen en el cajón. Por eso le remarco tanto, ¿no? Bueno, de hecho, la experiencia que contaba Celeste no me parecía muy normal de acá de Tucumán, ¿no? El hecho de haber desarrollado un protocolo, trabajado, cristalizado, ejecutado a través de Pero es muy común que esto, es muy común buscar el protocolo cuando las papas queman, es muy común hacerlo y no terminar de ejecutarlo, la falta de decisión, así que eso se van a encontrar cuando trabajan en todo asunto. Por eso yo soy, digamos, me parece una herramienta fabulosa el protocolo, pero yo soy mucho menos ambicioso. Yo creo que si uno quiere trabajar en esto, hay un montón de herramientas y cositas chiquitas que uno puede aportar y generar un montón de valor, ¿no? A ver, si uno lograra instalar, como contaba ayer Celeste, si uno lograra instalar una política de remuneraciones para familiares en la empresa, ya es un golazo, ¿no? Si uno lograra, a ver, plasmar en los estatutos algunos mecanismos, digamos, para que a futuro el reparto de las acciones, yo personalmente me dedico mucho más a esas cuestiones, a esas pequeñas cosas, a esa charla con el fundador cuando dice, a ver, quiero planear todo para cuando me vaya, y no todos están listos para un protocolo, no todas las empresas son para un protocolo, pero sí hay muchos pequeños actos de planificación donde, a ver, con ese menú de opciones que le daba el Código Civil, un poquito de creatividad, y con mucha capacidad de escucha se pueden implementar, ¿sí? Lo importante es la capacidad de escucha acá. En definitiva, como todos los seres humanos lo que quieren es que los escuchen, ¿no? Y al final del día, y esta gente, los fundadores de estas empresas están muy solos, digamos, ¿no? Y más en países como estos, ¿no? Donde los empresarios son atacados y etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que necesitan es, digamos, sentirse escuchados y aconsejados, y creo que con pequeñas cosas, sobre todo, digamos, no les gusta, a este tipo de gente no les gusta que las apuren, ¿no? A nadie le gusta que vengan, che, tengo la solución para tu vida, acá está el protocolo, pásame el nombre, tu apellido de tu hijo, lo completo y ¿no? Como decía ayer, son gente muy, muy meritoria, muy talentosa, que ha logrado crear ha creado una empresa, dan de comer a muchísimas familias. Entonces,
tienen por ahí una filosofía, saben cómo hacer las cosas, y al principio les cuesta un poco pensar de que alguien de afuera va a poder encontrar una solución que a ellos les cuesta, ¿no? Así que bueno, a ver, alguien en el chat. El pacto, sí. Germán. En realidad, mira, el tema de evaluaciones lo podés poner, cómo evaluar las acciones lo podés, no necesariamente tiene que ir en el protocolo familiar, ¿no? Eh, Quizá lo podés, podrías incluso regularlo como dentro de una cláusula de preferencia en el contrato social, es decir, en caso de, o al regular la transferencia de acciones, digamos, ahí en el estatuto, decir, bueno, ¿con qué mecanismo se va a evaluar? Como toda sociedad, si la firmamos los socios, va a tener valor por siempre entre nosotros, ¿sí? Ahora tu pregunta es decir, bueno, a ver eh, si aparecen herederos que no han firmado, digamos, ese pacto, bueno, ahí es donde se discute, ¿no? La cuestión. El código dice que bueno, los contratos no son aplicables a terceros, pero bueno, más allá que yo no puedo, a ver, yo no podría obligar digamos, que yo no podía poner un estatuto que esté prohibido que el hijo de mi socio continúe en la sociedad. No, primero porque hay un derecho sucesorio que dice que ante la muerte de una persona se transfieren las bienes al hijo, ¿no? Pero sí podría poner mecanismos, decir, a ver, podría poner mecanismos paliativos para ver cómo comprarle esa parte a ese hijo, ¿sí? Y el tema de la evaluación es plenamente, Germán, plenamente válido. ¿M? Lo que sí yo creo que ahí yo les recomiendo que se hagan asesorar, digamos, primero preguntarle a los que conocen el negocio, pero también por algún financiero, porque hay sociedades que pueden ser muy bien valuadas con la evaluación patrimonial. No sé si les digo el ABC de la evaluación, digamos. El valor patrimonial proporcional es un sistema por el cual lo que se hace es tomar el patrimonio de la sociedad y dividirlo en la cantidad de acciones, ¿sí? Una sociedad se constituye generalmente, hagamos de cuenta, por 100 acciones de $1. ¿No? El valor nominal es $1 de la acción. Pero si de pronto esa sociedad tiene un inmueble que vale $1.000, que el patrimonio neto de esa sociedad es $1.000, en realidad el valor patrimonial de esa acción no es $1, que es el nominal, sino es decir, a ver, esos $1.000 de todo el patrimonio lo dividimos en la cantidad de acciones y resulta que el valor patrimonial de esa acción son 10, no 1, ¿sí? Ese mecanismo de evaluación sirve para cuando tenemos bienes tangibles o cuando viene, digamos, con una evaluación muy clara en el patrimonio. Por ejemplo, yo creo que si tenemos una sociedad que administra 3 campos ojeros, poner el BPP puede ser un mecanismo que refleje más o menos la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tenemos, a ver, una plataforma digital, por ejemplo, no sé, tenemos un software, eh, nuestros únicos bienes materiales son un server, una oficinita alquilada, qué sé yo, y de pronto tenemos y ese software aparentemente va a ser una innovación que nadie conoce, nadie inventó. Y a ver, esa empresa hoy puede valer patrimonialmente nada, pero tiene una capacidad de flujo de fondos futuros impresionante, increíble. Entonces, claramente, si hacemos una evaluación patrimonial de esa acción, va a ser una porquería, digamos, va a terminar comprándose alguien por $2, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacerse asesorar para decir, bueno, qué tipo de negocio tengo y cómo valorarlo con el método más propio para que se le pague a la parte que le corresponde lo que le corresponde, ¿sí? Ahí yo creo que, no sé, Germán, si vos sos abogado o contador, pero yo como abogado ahí trato siempre de decir, bueno, primero preguntarle a ellos, decir cuál es el mejor método, pero hay que preverlo porque la ley societaria, como te decía, solo establece que en caso de receso de un socio, que es un supuesto muy especial, que con un socio se retira descontento por ejemplo, por una decisión asamblearia, ahí solo lo regula de una forma bastante discutible, entonces eso lo tenemos que hacer por contrato, ver la mejor forma de evaluarlo. Entiendo que una sociedad de hecho, Rosela, no existe más la sociedad de hecho del Código Civil nuevo. Una sociedad de hecho ante el fallecimiento, dice Rosela, en una sociedad de hecho ante el fallecimiento de uno de los socios,
no se incorpora el heredero de acuerdo. Ahí no hay acciones, digamos, ¿no? La sociedad de hecho no tiene acciones, así que, a ver, ante la muerte, no heredarías las acciones, pero sí probablemente, a ver, si esa sociedad de hecho está formada por personas donde uno pone un auto y otro, por ejemplo, vas a pasar a heredar, digamos, los bienes. ¿Mm? No se incorpora inmediatamente el no. ¿Mm? Fue por la pregunta de Germán, principalmente. Bien, bien. Hoy, Rosela, hoy igual, el Código Civil nuevo crea un nuevo tipo de sociedades que llaman sociedades, a ver, ni siquiera tienen nombres, le dicen las sociedades del capítulo cuarto, o sociedades irregulares, le dicen algunos. Son, se derogan, las sociedades de hecho desaparecen, y se crea este tipo de sociedades que son las residuales, que están integradas por todas aquellas sociedades que no cumplen con todos los requisitos, por ejemplo, una SA que le faltan los requisitos, digamos, o una sociedad que no termina de regularizarse, pasan a este capítulo cuarto. Ahí encontrarías ese tipo societario, digamos, ¿no? Bien. Eh, bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien que me cuente alguna experiencia? Bueno, están todos muy callados. Bueno, este curso sigue. Espero que les haya gustado lo que hemos conversado acá. Yo, en lo personal, me pareció espectacular sus participaciones, sus preguntas. Ahí está a ver, vuelvo a poner mi teléfono acá. La verdad que no tengo problema que me llamen, que me escriban, la verdad que no, a ver. Ay. Yo escribo mucho por LinkedIn, ahora por mi cuenta personal de LinkedIn comparto mucho estos contenidos, o por la cuenta Colombres Abogados en LinkedIn y en Instagram. Ahí van a encontrar contenido también para seguirme, me encantaría por ahí compartir por ustedes ahí también. La idea era transmitirles los principios generales, tener las nociones fundamentales, y todo lo que haya para aprender desde el punto de vista legal está publicado en la web, lo pueden aprender todo, lo pueden aplicar todo. Lo que es más importante es eh, profundizar la formación personal, digamos, ¿no? Se vienen tiempos donde la digitalización va a ser tan amplia, digamos, que muchas de las tareas técnicas van a ser desempeñadas por robot, por computadora, por inteligencia artificial. De modo que hay una oportunidad enorme para que el ser humano se posicione, los profesionales nos posicionemos de vuelta en aquella parte donde podemos agregar valores del humano, ¿sí? Dentro de muy poco los protocolos van a poder enseñar sistemas de inteligencia artificial, dictámenes, demandas. Entonces, no le hagamos una guerra a la computadora, directamente le dejemos que haga eso y nos pongamos nosotros en la parte humana, digamos, ¿no? En ser buenos líderes, en ser buenos consejeros, en pensar con profundidad, en tener buena escucha, escucha activa. ¿Mm? Me parece que hay un gran campo para ese espacio, y yo creo que acá cualquier empresa familiar puede perdonar que uno no sepa, o sea, haya pasado un detalle del código. Lo que es imperdonable y donde se pierde es perder la confianza o perder el aprecio. Es un rol muy personal de acompañar a la familia en esto. ¿Mm? De modo que yo tuviera que darles un pequeño consejo, les diría, a ver, ¿qué tengo que leer? El Código Civil. No, lean Shakespeare. Ahí van a sacar mucho más elementos para hacer esto que, que lo que pueden decir los códigos civiles. Y es un trabajo muy gratificante, porque uno está ayudando a personas que por ahí están con angustia, y a personas que están manteniendo a otras personas, de las cuales dependen muchas historias familiares. Algunas de estas empresas dan trabajo a 3 familias, otros dan a miles, digamos, no importa si sean 3 o miles. Me parece que son muy trascendentes, y son muy trascendentes para este país donde muchas veces se cree que con subsidios o con varitas mágicas, digamos, se va a hacer crecer el país, ¿no? O generando gasto. No, yo creo que el país va a crecer con generación de empleo, que no solo estas empresas dan empleo, sino que involucran a las personas en sus sueños y en sus objetivos, ¿no? Eh, Cualquier persona que está motivada en la empresa, no sé, Celeste, tomo el ejemplo de vuelta de ella, a ver, me da toda la impresión por escucharla a ella que no es, a ver, no es el sueldo lo que la tiene ahí metida, digamos, ¿no? Hay una familia que ha logrado ella compartir un sueño y llevarla caminando juntos, ¿no? Y esa es la trascendencia en las empresas familiares también, y eso es y por eso es sumamente enriquecedor e interesante acompañarlos y aprender de estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, yo ya creo que hablé demasiado. La verdad que
Les pido, si pueden, complétenme la encuesta, los que no lo hicieron ayer, me encantaría, sus devoluciones. Me sirve para mejorar, para hacer futuras cosas, y yo quedo a la entera disposición de ustedes. Me pueden escribir, me pueden, lo que sea, llamar por teléfono, tomar un café, estoy a su entera disposición, ¿sí? Y la próxima, les paso el chivo, la próxima viene Regina Martínez Rieke, que es una, una profesional en finanzas muy sólida, que además tiene mucho mejores talentos de comunicación que yo, porque ella es columnista del diario La Gaceta Tucumana, un diario muy importante para los que no son de acá, y también tiene una columna en televisión. Es una persona muy macanuda, muy inteligente, muy sencilla y muy generosa. Así que la próxima, para todos nosotros, sobre todo los abogados, que nos cuesta tanto este tema de los números, ella va a hablar de las finanzas en las empresas familiares, ¿sí? Así que los veo el jueves, esta vez ya como alumno los veo el jueves que viene, ¿sí?